¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe tiene un poder tan grande? ¿Qué sucede cuando decidimos entregar nuestras cargas y preocupaciones completamente en las manos de Dios? Tal vez estés atravesando un momento difícil, una etapa en la que todo parece no tener solución. Quizás ya has orado, has clamado, pero la respuesta parece no llegar. Pero déjame decirte algo, hay un secreto para enfrentar cualquier circunstancia. Y este secreto no se encuentra en tus fuerzas, sino en tu fe. Jesús nos enseña en Mateo 5:20 que si tenemos fe tan pequeña como un grano de mostaza, seremos capaces de mover montañas. No porque la fe en sí sea mágica, sino porque a través de ella nos conectamos con el Dios de lo imposible. Hoy quiero mostrarte algo profundo, algo que puede cambiar tu vida por completo. No importa si tu fe es grande o pequeña, incluso la fe más diminuta, como un grano de mostaza, puede transformar tu realidad de maneras que jamás imaginaste. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que estás buscando, la respuesta a lo que has estado orando, puede comenzar aquí mismo. Vamos a explorar juntos el poder extraordinario de confiar plenamente en el plan de Dios para tu vida. La fe no es solo un sentimiento o una simple creencia. Es una fuerza viva que nos conecta directamente con el corazón de Dios, capaz de mover lo sobrenatural. Desde el inicio de la historia, vemos cómo la fe ha transformado realidades, trayendo a existencia aquello que parecía imposible. A lo largo de la Biblia, hombres y mujeres que depositaron su confianza en Dios vieron milagros, liberaciones, victorias y sanidades. Pensemos en la fe de Noé, quien, sin ver ni una gota de lluvia, construyó el arca confiando en la promesa de Dios. O en Moisés, que con solo levantar su vara, vio cómo el mar Rojo se abría ante los ojos del pueblo de Israel. Estas historias no son simples relatos del pasado. Son testimonios vivos de que la fe puede cambiar las circunstancias, desafiar lo imposible y desatar el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús constantemente resaltaba el papel esencial de la fe. En Marcos 11:24, dijo, «Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán». La fe es el ingrediente que convierte nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. Pero seamos honestos, el camino de la fe no está exento de desafíos. A veces, será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, incertidumbre e incluso de aparente derrota. Así fue con Abraham, quien esperó muchos años para ver cumplida la promesa de Dios. O con Job, que en medio de su mayor sufrimiento, nunca dejó de confiar. La verdadera fe no se derrumba ante las adversidades, al contrario, crece y se fortalece en ellas, permitiendo que el poder de Dios se manifieste de manera más intensa. Quizás te estés preguntando ahora mismo, ¿es suficiente mi fe? ¿Seré capaz de ver este poder actuando en mi vida? La respuesta es un rotundo sí. No se trata de cuán grande o pequeña sea tu fe, sino de en quién la depositas. Cuando confías en Dios, Él es quien hace lo imposible posible. Mientras profundizamos juntos en el poder transformador de la fe, te invito a abrir tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, tal como lo hizo con aquellos que vivieron antes de nosotros. Si realmente deseas experimentar este poder en tu vida, hay un principio fundamental, la oración. Fe y oración son inseparables, ya que es a través de la oración que te conectas con el corazón de Dios, y es en su presencia que tu fe se fortalece. Sé que, en la agitación de la vida diaria, puede ser difícil mantener una rutina constante de oración o encontrar ese momento de intimidad con Dios. Por eso, quiero presentarte mi devocional en formato digital, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional ha sido creado para ayudarte a superar las distracciones y desarrollar una práctica de oración constante y efectiva. Imagínate cómo sería tu vida si la oración se convirtiera en un diálogo continuo con Dios, trayendo paz, dirección y propósito a cada día. Si estás buscando ver ese cambio en tu vida espiritual, te invito a descargar el devocional en el enlace del primer comentario fijado y dar ese primer paso hacia una vida más profunda y conectada con Dios. La primera cosa que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva cambia por completo. La fe no nos deja a merced de lo que nuestros ojos físicos pueden ver o de lo que nuestras emociones nos dicen. En cambio, nos abre los ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo detrás de escena, incluso cuando todo parece estancado o perdido. Cuando dejamos nuestras preocupaciones en manos de Dios, Él nos capacita para ver las situaciones desde una nueva perspectiva, con los ojos de la fe. Esta confianza nos asegura que Él tiene el control, aunque todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse.
La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo, al depositar nuestra confianza en Dios, nuestras circunstancias pueden cambiar radicalmente. Después de compartir la asombrosa historia de fe de Abraham, quiero llevarte a otra narrativa poderosa, que también ilustra el profundo impacto de confiar en Dios a pesar de las circunstancias imposibles. Esta es la historia de José, un joven que recibió sueños extraordinarios de parte de Dios, sueños en los que él gobernaría sobre su familia y alcanzaría una posición de gran autoridad. Pero, en lugar de ver esas promesas cumplirse de inmediato, José enfrentó años de sufrimiento y pruebas que parecían contradecir todo lo que Dios le había prometido. Sus propios hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo, y José se encontró lejos de su hogar y de su familia, sin esperanza visible de rescate. Luego, fue acusado falsamente y arrojado a prisión, un lugar donde, a los ojos humanos, parecía que sus sueños morirían. Pero aquí es donde entra en juego la fe. A pesar de las injusticias y el dolor, José mantuvo su confianza en Dios, creyendo que, de alguna manera, esos sueños se cumplirían. Dios, en su tiempo perfecto, hizo lo imposible. Elevó a José de las profundidades de la prisión hasta la posición de segundo al mando en todo Egipto. Lo que parecía una serie interminable de desventuras resultó ser el camino hacia el cumplimiento de los planes divinos. Esta historia nos enseña una verdad poderosa: cuando depositamos nuestra fe en Dios, no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros en el proceso. La fe nos invita a renunciar al control, a soltar nuestras expectativas y a permitir que Dios trabaje a su manera. Esto no significa que siempre será fácil. A veces, las respuestas de Dios no llegan tan rápido como quisiéramos, o no se presentan de la manera que imaginamos. Sin embargo, la fe nos asegura que, aunque no entendamos todos los detalles, Dios está obrando en cada aspecto de nuestras vidas para nuestro bien. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Este pasaje es clave para entender que nuestra fe no se basa en lo que podemos ver o controlar, sino en la sabiduría y soberanía de Dios, que va más allá de lo que podemos imaginar. Así como José no podía prever cómo Dios lo rescataría, nosotros tampoco siempre sabremos cómo Dios actuará. Pero una cosa es segura: cuando confiamos en Él, Él siempre está obrando a nuestro favor. Quizás, como José, estés enfrentando pruebas que parecen injustas o imposibles de superar. Ya sea en tus relaciones, tu trabajo, tu salud o en tu vida espiritual, la buena noticia es que el mismo Dios que levantó a José de la oscuridad puede intervenir en tu vida. Puede que no veas los resultados inmediatamente, pero ten por seguro que Dios está obrando detrás de escena. La fe no solo cambia lo que ocurre a nuestro alrededor, muchas veces, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. A través de las pruebas, Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestro espíritu y nos acerca más a Él. Nos convierte en testigos vivos de su amor y poder. Así que, si te sientes abrumado por las circunstancias de la vida, recuerda que Dios es más grande que cualquier problema. La fe, cuando está bien arraigada en Dios, tiene el poder de mover montañas. Pero más allá de eso, transforma la manera en que enfrentamos cada desafío. Al confiar en Dios, no solo vemos su mano actuando a su debido tiempo, sino que experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Él está en control. Además de transformar nuestras circunstancias, la fe también actúa como un escudo poderoso contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe, un adversario que busca paralizarnos y mantenernos en la incertidumbre. Sin embargo, cuando depositamos nuestra confianza en Dios, la fe actúa como una protección que nos capacita para enfrentar cualquier desafío sin ser dominados por el temor. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, en situaciones aterradoras, eligieron la fe por encima del miedo. Uno de los más conocidos es el de David, el joven pastor que enfrentó al gigante Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo ante la fuerza y el tamaño de Goliat, David, con una fe inquebrantable, declaró: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel 5:45. David sabía que no estaba solo en esa batalla, su fe en Dios lo protegió del miedo y lo llevó a la victoria. Así como David, cuando confiamos en Dios, el miedo pierde su poder. Frente a las tormentas de la vida, como la que enfrentaron los discípulos en el mar de Galilea, es fácil dejar que el miedo tome el control. Pero Jesús, quien calmó esa tormenta, nos recuerda que la fe en Él puede disipar cualquier temor. Cuando confiamos en que Dios está con nosotros,
incluso en las situaciones más difíciles, podemos encontrar la valentía para enfrentar lo que venga. Al igual que Abraham, José y David, somos llamados a confiar en Dios plenamente, sabiendo que Él tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias y guiarnos hacia la victoria. Este pasaje profundiza en cómo la fe actúa como un escudo poderoso contra el miedo, incluso en las circunstancias más aterradoras. En medio de crisis financieras, problemas familiares o desafíos espirituales, el miedo intenta convencerte de que estás solo, de que no hay salida. Sin embargo, al igual que los discípulos en la tormenta, la fe nos recuerda que Jesús está con nosotros en cada paso del camino, incluso cuando la vida parece fuera de control. Él tiene el poder de calmar las tormentas más fuertes. El apóstol Pablo, en Efesios 6 y 16, nos exhorta a usar el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Estos dardos son los pensamientos de miedo, duda y ansiedad que a menudo llenan nuestra mente. El enemigo intenta hacernos dudar de la bondad y el poder de Dios, buscando que el miedo se instale en nuestros corazones. Pero la fe actúa como una barrera, protegiendo nuestra mente y corazón de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y nos aferramos a sus promesas, las flechas del miedo y la ansiedad pierden su efectividad sobre nosotros. Fortalecer la fe no es algo que ocurre automáticamente, sino que es un proceso diario. Requiere una relación constante con Dios, que se cultiva a través de la oración, la lectura de su palabra y el recordatorio de sus promesas. La Biblia está llena de palabras de esperanza, protección y victoria que Dios nos ofrece. Al nutrir nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece, y el miedo encuentra menos espacio para entrar. Es importante reconocer que la fe no elimina el miedo de inmediato, sino que nos da la valentía para enfrentarlo. David, al enfrentar a Goliat, probablemente sintió temor, y los discípulos en la tormenta también estaban asustados. El miedo es parte de la experiencia humana, pero la fe nos capacita para avanzar a pesar de ese temor, confiando en que Dios está en control y tiene el poder para sostenernos en medio de cualquier circunstancia. Un ejemplo adicional del poder de la fe sobre el miedo es la historia de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Era una tarea imponente, con enemigos poderosos y una responsabilidad abrumadora sobre sus hombros. Sin embargo, Dios le dijo repetidamente: «Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. Aunque el miedo podría haberlo paralizado, Josué eligió confiar en la promesa de Dios, y debido a su fe, llevó al pueblo de Israel a grandes victorias. El miedo siempre intentará tocar a nuestra puerta, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con confianza. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, tanto en las alegrías como en las adversidades. Cuando el miedo intente robarte la paz, recuerda que Dios no te abandonará. Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarte en cada situación. Si sientes que el miedo a menudo trata de dominar tu vida y quitarte la paz, una manera poderosa de combatirlo es fortaleciendo tu fe a diario, manteniendo una relación profunda con Dios. La oración constante y la meditación en las Escrituras son claves para superar el miedo y desarrollar una vida de fe firme. Un recurso que puede ayudarte en este camino es el devocional 30 días de oración, que ofrece una guía diaria para fortalecer tu fe y superar las barreras del miedo. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, también empezamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo una creencia abstracta, es la llave que nos permite acceder al poder de Dios para realizar milagros. A lo largo de la Biblia, vemos innumerables ejemplos de personas que, por su fe, fueron testigos de actos sobrenaturales que desafiaron toda lógica humana. Los milagros son manifestaciones del poder de Dios en el mundo físico, y la fe es lo que nos conecta con ese poder divino. Durante su ministerio en la tierra, Jesús dejó claro que la fe es esencial para que los milagros ocurran. Un ejemplo poderoso es la historia de la mujer que sufría de hemorragias durante 12 años. A pesar de haber agotado todos sus recursos médicos sin éxito, tenía una fe inquebrantable de que si tan solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Y así fue. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Este milagro muestra cómo la fe abre la puerta para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Jesús enseñó a sus discípulos que una fe genuina, incluso del tamaño de un grano de mostaza, es suficiente para mover montañas. No se trata del tamaño de nuestra fe, sino de su calidad. Cuando depositamos nuestra confianza completamente en Dios, Él obra lo imposible.
Un ejemplo icónico de esto es cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Mientras su mirada estuvo fija en Cristo, Pedro hizo lo imposible. Pero en cuanto dejó que el miedo y la duda entraran, comenzó a hundirse. Esta historia nos recuerda que la fe nos permite caminar sobre las aguas, pero cuando el miedo toma el control, comenzamos a caer. Dios sigue siendo el mismo hoy que en los tiempos bíblicos, y sigue realizando milagros en la vida de aquellos que confían en Él. Como Jesús dijo, todo es posible para el que cree, Marcos 9:23. Para aquellos que depositan su fe en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Otro ejemplo de fe que conduce a un milagro es la historia de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús por sanidad. A pesar de las personas que intentaban silenciarlo, Bartimeo no se rindió. Su fe fue inquebrantable, y Jesús lo sanó, diciéndole, tu fe te ha sanado, Marcos 10:52. Este relato nos enseña que la fe no solo nos permite creer en los milagros, sino que también nos coloca en la posición de recibirlos. Cuando confiamos completamente en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que superan nuestra comprensión. Aunque los milagros pueden no ocurrir como imaginamos, con el tiempo entendemos que las respuestas de Dios son perfectas. La fe no solo trae milagros físicos, como curas y provisiones, sino también milagros emocionales y espirituales. Dios tiene el poder de sanar heridas emocionales, restaurar relaciones y transformar corazones endurecidos. Todo esto sucede cuando confiamos en Él y permitimos que su voluntad se haga en nuestras vidas. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación espiritual que ocurre cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que Dios nos guíe y nos moldee según su propósito. Por lo tanto, si estás buscando un milagro en tu vida, ya sea una cura, una provisión financiera, una restauración familiar o un cambio espiritual, cree que Dios puede hacer lo imposible. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a miles con solo unos pocos panes y peces. Ese poder sigue disponible hoy para aquellos que creen. La fe es la clave que abre las puertas a lo sobrenatural, y cuando confiamos plenamente en Dios, no hay límites para lo que Él puede realizar. Recuerda que el mismo Jesús que le dijo a Bartimeo, tu fe te ha salvado, también nos dice hoy que, si tenemos fe, veremos lo imposible suceder en nuestras vidas. Cree, confía y espera el milagro, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. La cuarta cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nos mantiene firmes en medio de las pruebas. La vida cristiana no está exenta de dificultades. En algún momento, todos enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento o incertidumbre, pero lo que nos diferencia como hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fuerza necesaria para soportar esas tormentas. La fe no elimina las pruebas, pero nos permite atravesarlas con la confianza de que Dios está en control y que, al final, seremos más fuertes, más sabios y más cercanos a Él. Uno de los ejemplos más impresionantes de fe en medio de las pruebas es la historia de Job. En Job, capítulo 1, versículo 21, después de perderlo todo, sus bienes, su salud e incluso a sus hijos, Job aún logra decir, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Incluso ante una tragedia inimaginable, Job mantuvo su fe en Dios. No comprendía la razón de tanto sufrimiento, pero su confianza en el carácter de Dios nunca vaciló. Job sabía que Dios era justo y fiel, y esta certeza lo sostuvo. Al final, Dios restauró todo a Job, duplicando sus bendiciones. La historia de Job nos enseña que, incluso cuando no entendemos el motivo de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos ver. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, leemos, hermanos míos, considérenlo como un gran gozo el hecho de que pasen por diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe tener acción completa, a fin de que ustedes sean maduros e íntegros, sin que les falte nada. Este versículo nos recuerda que las pruebas tienen un propósito, nos moldean y nos fortalecen, acercándonos más a Dios. Muchas veces, en medio del dolor, es difícil ver lo que Dios está haciendo, pero la fe nos da la capacidad de confiar en que Él nos está refinando y preparando para algo mayor. La vida de José también es un gran ejemplo de fe en medio de las pruebas. En Génesis, capítulo 37, versículo 28, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Después de años sirviendo en Egipto, fue falsamente acusado y encarcelado. Sin embargo, en lugar de rebelarse contra Dios o perder la esperanza, José permaneció fiel, sabiendo que, aunque las circunstancias fueran adversas, Dios tenía un plan para su vida. En el tiempo justo,
Dios sacó a José de la prisión y lo colocó como gobernador de Egipto. La fe de José lo mantuvo firme durante años de injusticia, y al final vio cumplirse el propósito de Dios de una manera extraordinaria. José incluso dijo en Génesis, capítulo 50, versículo 20, «Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien para que hoy se preserve la vida de muchos». Este es el poder de la fe, nos da una perspectiva divina, mostrando que incluso las circunstancias más difíciles pueden ser usadas para el bien. Otra figura bíblica que ejemplifica la fe en medio de las pruebas es Pablo. Enfrentó persecuciones, prisiones, naufragios e incluso apedreamientos por causa de su fe en Cristo. Sin embargo, en Romanos, capítulo 8, versículo 18, Pablo dijo, «Considero que los sufrimientos actuales no se pueden comparar con la gloria que en nosotros será revelada». Pablo tenía una visión eterna, sabía que las pruebas de este mundo son temporales y que, a través de la fe, nos espera un futuro glorioso en la presencia de Dios. Esta confianza es lo que nos mantiene firmes. Cuando entendemos que nuestras pruebas son parte de un plan mayor y que la recompensa es eterna, somos capaces de enfrentar cualquier desafío con valentía y perseverancia. Nos asegura que aquellos que confían en Él y caminan en fe serán bendecidos, ya que la fe es el canal por el cual recibimos sus bendiciones. Sin embargo, es esencial comprender que la recompensa de la fe no se limita solo a las bendiciones materiales o visibles. Dios recompensa nuestra fe de maneras que a menudo van más allá de lo que podemos imaginar o comprender. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, leemos, «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan». Este versículo subraya que Dios anhela que tengamos una fe que nos impulse a buscarlo todos los días, y cuando lo hacemos, Él promete recompensarnos. Estas recompensas pueden manifestarse de diferentes maneras. A veces, llegan como bendiciones visibles, como una sanidad, una provisión, o una victoria en una situación difícil. Pero, en otras ocasiones, la recompensa de la fe es mucho más profunda y eterna, como el crecimiento espiritual, la paz en medio de las dificultades, y la seguridad de la salvación. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuya fe fue recompensada. En Génesis, capítulo 22, versículos 12 a 14, encontramos la historia de Abraham, quien, por fe, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. En el momento en que Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor lo detuvo, diciendo, «Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Entonces, Dios proveyó un carnero para el sacrificio, salvando a Isaac y recompensando la obediencia y fe de Abraham. Este ejemplo nos enseña que cuando somos fieles a Dios, no solo nos recompensa, sino que también nos protege y provee para nuestras necesidades de formas que a veces no esperamos. Otro ejemplo notable es el de la viuda de Sarepta, quien, en medio de una hambruna, dio su último puñado de harina y aceite al profeta Elías, confiando en la palabra de Dios. En 1 Reyes, capítulo 17, versículos 15 y 16, la Biblia nos dice que debido a su fe y obediencia, la harina de la tinaja no se acabó y el aceite de la vasija no faltó hasta que regresó la lluvia a la tierra. La fe de esta viuda fue recompensada con provisión continua en tiempos de escasez. Muchas veces, la recompensa de nuestra fe se manifiesta en la provisión y cuidado diario de Dios, aun en los momentos más difíciles. Jesús, en Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30, dijo, «De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna». Esto nos muestra que la fe que depositamos en Dios es recompensada tanto en esta vida como en la eternidad. Aunque las recompensas no siempre llegan de inmediato, tenemos la garantía de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. La mayor recompensa de la fe es, sin duda, la vida eterna. En Juan, capítulo 3, versículo 16, se nos recuerda, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna». Esta fe en Jesucristo nos asegura el mayor regalo que Dios puede darnos, la salvación y la vida eterna. Además de la vida eterna, la fe también nos brinda recompensas aquí en la tierra. Una de las más preciosas es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús».
Esta paz es una de las grandes recompensas de la fe. Aunque las circunstancias externas puedan ser difíciles, aquellos que confían en Dios experimentan una paz interior que trasciende las tormentas de la vida. Otra recompensa de la fe es la relación íntima con Dios. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando permanecemos firmes en la fe, somos alimentados por Cristo, y nuestra relación con Él se profundiza, trayendo consigo una alegría y propósito que nada en este mundo puede ofrecer. Por lo tanto, si has puesto tu fe en Dios, puedes tener la certeza de que Él está trabajando para recompensar esa fe. Ya sea a través de bendiciones visibles o mediante un crecimiento espiritual más profundo, las recompensas de la fe son una realidad en la vida de los creyentes.